Estamos, digamos, iniciando la grabación de esta sesión. Y pues les estaba diciendo que nuestro modelo es un modelo de formación, el modelo de educación a distancia, es un modelo centrado en el estudiante, de esa tríada que se llama enseñanza, aprendizaje y evaluación. Pues aquí el modelo se centra en la enseñanza y concretamente en la enseñanza no, en el aprendizaje, ¿sí? En el aprendizaje y concretamente en el estudiante, ¿cierto? Entonces es un modelo centrado en el estudiante, pero en el aprendizaje, ¿cierto? Es decir, que aquí todo se le da, o la prioridad que hay en todos los procesos, o el ambiente virtual, o la construcción de objetos virtuales de aprendizaje, o la formación en las aulas de clase con sus tutores, le da prioridad al aprendizaje, ¿cierto? Y esto implica que si el estudiante es el centro o el epicentro de la formación, pues aquí el proceso de formación es un proceso de aprendizaje autónomo, que eso a veces es, digamos, un paradigma que cuesta un poco comprender tanto los estudiantes como los docentes, porque pues los estudiantes llegan a la modalidad y están esperando que les den clase. Y ese es, digamos, que el primer choque que tienen nuestros estudiantes, digamos, enfrentarse a que tienen que desarrollar un proceso de autogestión del conocimiento, que tienen que pensar de una manera autorregulada y responsable, y digamos que cuesta, digamos, como darle inicio, darle un startazo a esa motivación intrínseca que se llama, ¿cierto? A ese deseo o a ese gusto o a esa intención propia que tiene el estudiante por aprender, ¿sí? Eso, digamos que inicialmente es una tarea un poco difícil, pero para eso está el tutor. Y entonces allí también está el otro componente. El profesor viene con la idea de que tiene que dar clase, viene con el paradigma de la presencialidad, de ese profesor que es el dueño del conocimiento y que es transmisor, que le transmite a los estudiantes la información, ¿cierto? Que se para frente a un grupo de estudiantes, transmite, llena tableros y digamos que cumple con esa tarea que es propia de la presencialidad. Eso, digamos, es una tradición de ya muchos años, ¿cierto? Y no pocos. Entonces, nuestro modelo de aprendizaje, o al menos para el estudiante que se inscribe a la facultad, es un modelo de aprendizaje autónomo, ¿cierto? Y para ese fin, nuestros tutores tienen que, digamos que, proyectarse para diseñar actividades o diseñar didácticas que promuevan un verdadero aprendizaje significativo. ¿Qué es eso de aprendizaje significativo? Que el conocimiento pues vaya más allá de la verbalización o de la repetición en la que incurren a veces los estudiantes, ¿cierto? Por eso nosotros aquí siempre estamos en esa idea de recomendar cada vez más disminuir, por ejemplo, los parciales, que a veces lo único que evalúan es la memoria, y procurar más el diseño de otro tipo de didácticas, de estudios de caso, de otro tipo de aprendizajes basados en retos, en proyectos que promuevan el desarrollo verdadero de competencias. Porque a veces, claro, los cuestionarios lo único que hacen es evaluar la memoria. Entonces, la idea es que el estudiante vaya un poco más allá de la verbalización, de la repetición, ¿cierto? Que realmente lo que logra apropiar le sirva para algo, que sea un aprendizaje situado, contextualizado, ¿cierto? Es decir, esto implica que los diseños de esas actividades pues le permitan al estudiante sumergirse en una realidad muy cercana a su quehacer profesional, ¿cierto? Y no diseñar preguntas y respuestas de A, B, C y D, que pues en esencia lo único que hacen es la evaluación de la memoria, ¿cierto? De la memoria de corto plazo, porque después de que el estudiante presenta su parcial, pues seguramente que no va a recordar mayor cosa de sus conceptos o de esas ideas que memorizó. Y vuelve a aparecer, digamos, esa idea de la pedagogía activa, ¿cierto? Entonces, el aprendizaje significativo se promueve con esas didácticas. De pronto más adelante hablamos de eso, mostramos algunos ejemplos o eventualmente les damos algunas recomendaciones de dónde buscar información para pensar en el diseño de estas didácticas, ¿cierto? Entonces, no podemos, digamos, terminar esta sesión pensando en eso, en que este es un modelo centrado en el estudiante y digamos que está centrado adicionalmente en el aprendizaje. Bueno, hablemos un poco del rol del profesor, ¿cierto? ¿Cuál es el rol nuestro o el rol que tienen los profesores?
El de motivadores, ¿cierto? El de motivadores. También el de moderadores, ¿cierto? Tienen que hacer algún tipo de interlocución, incluso con los compañeros, con los pares de los estudiantes. Puede ser también tutor, ¿cierto? El tutor virtual en algún momento tiene que claramente brindar algún tipo de orientación o explicación. O, como se le suele llamar, también un mediador del conocimiento, pero no de cualquier conocimiento, sino de un conocimiento innovador. Entonces, aquí hay unas ideas de lo que debe ser el profesor en esta modalidad. Es decir, aquí el profesor no viene a transmitir, no viene a dar clases magistrales, no viene a hacer esas sesiones de 2 horas donde él es el que habla y los demás escuchan. Y por acá, ¿cuál vendría a ser el rol que tiene el estudiante? ¿Cierto? Entonces, una vez el profesor ha logrado generar la motivación en su grupo de estudiantes virtuales, pues la idea es que este estudiante sea un sujeto o un individuo que profundiza en herramientas digitales, ¿cierto? Que el profesor de pronto le recomienda, porque aquí a veces la figura que debe tener el profesor en esta modalidad es la de un curador de contenidos, ¿cierto? O un diseñador de actividades, como dice un autor famoso que es Ray Gelut. Él dice que en el nuevo paradigma de la educación, en buena medida, el papel que tiene el profesor en este nuevo paradigma digital es el de un diseñador de actividades. Los profesores están, digamos, deben apuntarle a eso, hacia ser muy buenos diseñadores de actividades o de didácticas. Entonces el estudiante debe ser autorregulado, debe desarrollar una motivación por el aprendizaje autónomo, debe adquirir algún grado de responsabilidad, ¿cierto? Y adicionalmente, debe pensarse no solamente en apropiar toda la información que está puesta en los ambientes virtuales de aprendizaje, sino estar también fuera de esas aulas y lograr, por ejemplo, el desarrollo de redes de conocimiento o comunidades de aprendizaje, que eso está tan en boga, ¿no? Digamos, hay por fuera grupos y eh, comunidades que tratan, digamos, unas temáticas y unos conceptos que pueden ser de interés para el estudiante virtual. Y en últimas, pues nuestro modelo de formación está, uno de los pilares es el enfoque constructivista, ¿cierto? Es el enfoque centrado en el estudiante, entonces pues debe ser constructor de conocimiento, el propio estudiante, ¿cierto? De manera autónoma, ¿sí? Entonces ese es el papel que tiene el estudiante, por una parte, y por otra el docente. Motivador, un moderador, un tutor o un mediador. Miren, miremos rápidamente algunas otras características que debe tener nuestro profesor virtual, que cuesta también, porque hay profesores que llegan, no sé bajo qué circunstancias de vinculación, yo realmente lo desconozco, pero llegan con desconocimientos profundos en temas tecnológicos. Entonces, profes que tienen dificultades para manejar un sistema operativo o para manejar un editor de texto, una hoja de cálculo, y todavía con más dificultades los entornos virtuales. Entonces, digamos que la idea de nuestros profesores virtuales es que adquieran un nivel de destrezas importante en aspectos de orden tecnológico. Por otra parte, como lo decíamos hace un rato, que el profesor tenga la capacidad no solamente de diseñar actividades, o diseñar didácticas, sino también diseñar recursos educativos. Y aquí, entonces, la invitación es a pensar un poco como ese profesor prosumer o ese profesor prosumidor que no está esperando únicamente que le proporcionen los recursos educativos digitales, que aquí la unidad destinada para eso, que es el CITED, le provee a los recursos, sino que el profesor si ve que hay una falencia, si ve que hay unos conceptos que no están puestos en el aula, pues tenga la posibilidad de construir esos recursos educativos digitales o incluso ser capaz de construir un OVA pequeño para compartirle a los estudiantes. Entonces, ese es el tipo de habilidades que esperamos en nuestros docentes virtuales, que tengan esas habilidades, esas destrezas, ¿cierto? Y que si tienen dificultades, pues quizás vayan de pronto conjurando esos vacíos y vayan mejorando un poco en estas habilidades. Debe ser un facilitador, ya lo dijimos, ¿cierto? Es una persona que debe estar siempre dispuesta a ser un interlocutor con los estudiantes, con el material de estudio. Debe ser un consejero, en algunos casos, por supuesto, que
los estudiantes vienen con algunas dificultades, en algunos casos debe adquirir algún grado de flexibilidad, entendiendo algunas dificultades de los estudiantes, algunas limitaciones tecnológicas, por ejemplo, la conectividad. Entonces debe, digamos, tener algún grado de flexibilidad para el manejo de sus cursos. Debe ser un asesor, ¿cierto? Pensando en que el profesor es un diseñador de actividades y que diseña cosas del estilo de los aprendizajes basados en retos o aprendizajes basados en problemas, pues el profesor está allí más para ser un asesor, para brindar pautas generales, orientar a los estudiantes y no para que él resuelva todo, ¿no? El estudiante, digamos, desde una manera constructivista debe hacer, digamos, inmersión en los problemas propuestos por el profesor, que tiene, digamos, allí un papel de asesor. Debe ser investigador, ¿cierto? No solamente de su disciplina, de su, de su quehacer, digamos, como profesor de una asignatura, sino también eventualmente aprender algo de temas pedagógicos, de temas tecnológicos, de didáctica, ¿cierto? Debe buscarse o rebuscarse un poco la información. Ahí están, pues, las ciertas características que debe tener nuestro profesor virtual, ¿cierto? Y para finalizar esta primera pregunta, pues voy a, digamos, como a volver a mencionar algunos elementos clave que son características de nuestro profesor virtual, ¿cierto? Entonces, nuestro profesor virtual, ya dijimos que es un facilitador, adicionalmente es un mediador ¿de qué? Quizás del material de estudio con los estudiantes, debe acompañar, debe motivar, esto es clave, la motivación, ¿sí? La motivación porque el estudiante cuando llega a la modalidad, sobre todo los primeros semestres, tiene una sensación de abandono, de soledad, como que entra al ambiente virtual, pero allí nadie le brinda orientación, nadie le da la cara, nadie lo saluda, nadie le envía mensajes, ¿cierto? Y de eso pues vamos a hablar a lo largo de esta sesión. La idea es que nuestro profesor establezca, digamos, unas mediaciones y unas comunicaciones permanentes con su grupo de estudiantes. Y esto, pues, de paso, ayuda en la motivación. Debe ser un orientador y debe ser un mediador de la comunicación. Este elemento último es fundamental, teniendo en cuenta que el profesor, desde las primeras sesiones de clase, debe fijar algún tipo de reglas, debe fijar algún tipo de pautas o de protocolos para el manejo de su curso, de tiempos para la entrega de las actividades, claramente a la luz del reglamento pedagógico, del reglamento de estudiantes, perdón. Entonces creo que el profe también debe, en cierto sentido, apropiarse de este documento, debe dar una lectura, hacer una lectura del reglamento estudiantil y de pronto conocer los derechos y deberes que tienen los estudiantes. Pero digamos que es fundamental que desde las primeras sesiones de clase los profes establezcan algún tipo de reglas, de tiempos, de la manera en que se deben dirigir los estudiantes a sus compañeros o a sus profesores. Hemos tenido aquí, digamos, conocimiento de algunas situaciones de controversia que se han salido de control y que han ido a términos un poco desobligantes. Y la idea es que el profe, pues, digamos, no permita ese tipo de situaciones. Siempre, digamos, establecer algo de la famosa netiqueta, ¿cierto? De eso seguramente en las sesiones de capacitación de la siguiente semana hablaremos algo de eso, de la netiqueta, digamos, de algunos elementos o algunas características que deben primar en la comunicación virtual. Por ejemplo, no escribir todo en mayúscula, ¿sí? Hay profes que lo hacen, ¿sí? Escriben en mayúscula y esto, digamos que a nivel de la netiqueta se asemeja a que el profesor gritara o viceversa. Si es el estudiante el que lo hace, pues estaría gritando al estudiante. Entonces la idea es de pronto transmitir este tipo de situaciones, establecer esas pautas sobre la netiqueta y facilitar la comunicación. Muy bien, vamos otra vez a la pregunta, a la siguiente pregunta, o a la siguiente inquietud de la dirección. Si no hay preguntas o comentarios de quienes asisten, yo quiero saber si me están escuchando aún o si de pronto la comunicación se cayó y si vamos bien. No, escuchamos Aquí perfecto. estamos. Perdón, creo que hablaron al tiempo. Yo te decía que aquí estamos. Ah, Sí, perfecto, sí, perfecto. todos estamos escuchándote.
Muy bien. Muy bien. Una de las inquietudes, bueno, los objetos virtuales de aprendizaje, aquí me faltó virtuales, objetos virtuales de aprendizaje en mi ambiente virtual, que también se llama AVA, son los elementos únicos, son los únicos recursos que deben consultar el estudiante. Esa es una pregunta, ¿sí? Si los estudiantes únicamente deben consultar el OVA. Bueno, les voy a mostrar un esquema de nuestros ambientes virtuales, ¿cierto? Y de paso les respondemos la pregunta, si únicamente los estudiantes deben consultar el OVA o si pueden consultar otras cosas. Entonces, bueno, esto lo resolvemos acá por acá en otra ayuda. Bien, esta de pronto nos va a ayudar. Y también pues vamos a ver de pronto las características ya que tiene nuestro ambiente virtual. Entonces, pues, ¿qué es un ambiente virtual de aprendizaje? Pues es ese espacio digital, virtual, en el que confluyen tanto el profesor, tutor, como sus estudiantes, y pues logra o puede, digamos, identificar allí una serie de elementos como son medios de comunicación, recursos educativos, actividades de aprendizaje, ¿cierto? Principalmente eso. El estudiante, ¿qué va a encontrar en los medios de comunicación? Va a encontrar, por ejemplo, unos foros, un foro de anuncios, un foro de presentación, unos foros de dudas o inquietudes, ¿cierto? Ya a nivel de actividades. También va a encontrar unas plantillas de cronogramas de acompañamiento que el profesor debería, digamos, editar y cumplir, ¿cierto? Cuando digo de acompañamiento es que si el profesor se compromete a brindar unas sesiones de tutoría o de acompañamiento en ciertos horarios en la noche, pues efectivamente se cumplan. Unos cronogramas de actividades de aprendizaje donde pues se reflejen los pesos porcentuales, las fechas en las que se van a desarrollar las actividades o en las que deberían presentarse las actividades y unos chats, ¿sí? Moodle, por ejemplo, ofrece un chat que pues casi no lo usan los profesores, pero está ahí disponible. Entonces, esos son medios de comunicación. Por supuesto que allí también debe aparecer el enlace a la famosa videoconferencia. El recurso o la herramienta que utilizamos acá es esencialmente Teams. Microsoft Teams es la herramienta que estamos usando y es aquella herramienta por la que nosotros aquí en el CITED brindaríamos soporte. Nosotros sabemos de algunos profes que no, pues han hecho caso omiso a la recomendación de usar Teams y usan una herramienta que se usó aquí en una época que se llama Big Blue Button, pero esa herramienta nosotros ya no brindamos soporte sobre ella. De hecho, ofrecía algunas dificultades técnicas, entonces pues recomendamos no usarla. La herramienta oficial para la comunicación entre el docente y los estudiantes es Microsoft Teams, ¿cierto? Va a encontrar el estudiante también unos recursos educativos, ¿cierto? Y esos recursos educativos, digamos que tienen como tres componentes, ¿cierto? Lo que se llama el material de estudio, que es el OVA, que normalmente está, digamos, dispuesto en un libro, y se supone que es un material base, pero no es el único. También el estudiante y el profe, pues en su aula va a encontrar una carpeta que se llama material complementario. Ahorita la vamos a ver, pero en esa carpeta de material complementario nosotros recomendamos que el profesor almacene u organice u ubique materiales tipo archivo suelto, por ejemplo, documentos PDFs, por ejemplo, hojas de cálculo, o, por ejemplo, presentaciones. Las ayudas que, por ejemplo, utiliza el profesor en las clases son archivos que podrían compartirse y nosotros allí recomendamos que los pongan en esa carpeta que se llama material complementario. Ahorita la vamos a ver, por ahora estamos haciendo el abrebocas. Y hay un elemento adicional que es una página, un recurso página que se llama enlaces de interés. ¿Qué esperamos nosotros de los profesores? Que en esa página de enlaces de interés el profesor pueda compartir bibliografía relacionada con su asignatura, que pueda complementar el desarrollo de la asignatura. Entonces, para responder a la pregunta, no solamente el estudiante debe consultar el OVA, también podría consultar textos y ojalá de la biblioteca virtual de la universidad. Entonces, el profesor lo que puede hacer es ingresar a la biblioteca, ahorita vemos de pronto la manera como se hace, ingresar a la biblioteca,
buscar diferentes libros o diferentes artículos y enlazárselos al estudiante allí en esta página de enlaces de interés, ¿cierto? O sea que, digamos que posibilidades para el aprendizaje, parte del estudiante, pues tenemos diversas. No solamente tenemos a disposición el material de estudio OVA, también están, digamos, esos elementos o esos archivos de apoyo que tendríamos en el material complementario y, por supuesto, esos enlaces a la biblioteca virtual. Profes, no se les ocurra hacer lo que pues, ha pasado en más de una ocasión acá, que es que el profe se consigue el libro de McGraw-Hill por allá, pues en sitio, porque todo el mundo lo ha hecho, yo lo he hecho también, pues se consiguen libros gratis, sin costo, en PDF, y se los suben a los estudiantes en el ambiente virtual. Pues esto es una infracción a temas de derechos de autor que puede ocasionar, digamos, unas implicaciones legales bastante complicadas. Entonces la recomendación es que no hagan eso, no suban documentos en PDF que tengan, digamos, posibilidad de conflicto con derechos de autor. Máxime cuando se trata de editoriales, Cengage Learning, McGraw-Hill, bueno, todos esos libros, todas esas editoriales que publican libros técnicos universitarios, pues por favor no los suban o no los compartan en el ambiente virtual porque hay dificultades. Entonces, en general, cuando hablamos de recursos educativos, pues nos referimos a unos en particular que son los RED, los recursos educativos digitales. ¿Y qué es eso? Pues es cualquier elemento digital que tenga una vocación instruccional, como por ejemplo una infografía, un video, una interactividad, una animación, un audio, un podcast, ¿cierto? Y los mismos recursos textuales o las mismas lecturas complementarias que podemos recomendar de la biblioteca. Eso también es un elemento, un recurso educativo digital. Entonces, si ustedes se dan cuenta, aquí no solamente estamos hablando de presentaciones de PowerPoint, aquí hablamos de un sinnúmero de elementos que usted puede utilizar como ayuda para los estudiantes y que le puede pedir a los estudiantes, ¿cierto? Usted le puede pedir al estudiante la entrega de un video o el desarrollo de un video, o le puede pedir que construya una interactividad, porque el estudiante también puede tener la connotación de prosumidor, ¿sí? No solamente consume la información del profesor, sino que también es capaz de producir conocimiento. Entonces, esa es la invitación a que usted no solamente le pida ensayos por escrito, sino que le pida otro tipo de recursos. Construya una infografía, construya un mapa mental o un mapa conceptual. Construyase una animación en Geniali o en Engage. Eso es el tipo de didácticas que están funcionando hoy en día en la virtualidad. Y en general, lo que se llama un OVA, pues es una colección de recursos. O sea, cuando podemos consolidarlos en un mismo elemento, los integramos en un mismo elemento, ese conjunto de recursos educativos, pues a eso se le llama un OVA. Y si adicionalmente le ponemos actividades de aprendizaje, evaluaciones y algunos elementos de contextualización, pues eso tiene esa denominación, objeto virtual de aprendizaje u OVA. Y van a encontrar también pues las actividades. Las básicas, pues los foros, la tarea y los cuestionarios. Como lo decía hace un rato, pues lo que esperamos nosotros de los profes es que cada vez haya menos cuestionarios, menos quizzes o menos evaluaciones de memoria y de pronto haya más tareas donde se promuevan, se propongan, digamos, aprendizajes basados en retos, en análisis de casos, en investigaciones, etc. Y que también se propongan otro tipo de didácticas que no se trabajan tanto como las wikis o como los talleres que ofrecen Moodle, pero que casi no se usan acá, casi los profes no trabajan eso. Muy pocos profes trabajan, por ejemplo, las wikis. Entonces, si alguien se anima a trabajar wikis, bueno, digamos que esperaría que en el transcurso del semestre hubiera algún tipo de acompañamiento o de capacitación en este tema, en las wikis. Hay como unos 2 profes que trabajan eso o las han trabajado y son actividades que claramente promueven el aprendizaje colaborativo, o sea, construcción colectiva de información o de conocimiento. Muy bien. No sé si es clara la respuesta a esta pregunta, ¿cierto? Si los objetos virtuales de aprendizaje en el ambiente virtual son los únicos recursos que debe consultar el estudiante. Entonces, no solamente hay recursos, también puede consultar videos el estudiante, usted puede buscar videos
Ojalá que no infrinjan derechos de autor. Puede consultar, a veces en la red se consiguen animaciones, se consiguen interactividades que pueden apoyar, digamos que el contenido, el desarrollo de las asignaturas. ¿Sí? Entonces, aparte del OVA, hay otro tipo de cosas que se pueden consultar. ¿Qué es eso del contenido programático y la guía de aprendizaje o guía didáctica? Que son a veces tan olvidadas por los profesores. Entonces, los profes antiguos de pronto no le dan la relevancia a estos dos elementos, al contenido programático y a la guía de aprendizaje. ¿Dónde tienen la mayor relevancia estos elementos? Sobre todo en las visitas de pares. En las visitas de pares, a veces solicitan que pues quede en evidencia que efectivamente el profesor y los estudiantes conocen el contenido programático. Y creo que es fundamental para el ejercicio docente que en las primeras sesiones el profesor, por ejemplo, divulgue o comparta ese contenido programático y que se convierta en la carta de navegación del curso, ¿cierto? El contenido programático o lo que esté escrito allí, pues es la ruta o la carta de navegación del curso. Entonces, es fundamental que ese contenido programático se le dé a conocer a los estudiantes. Y la guía de aprendizaje es un documento que nos permite hacer un planeamiento básico o una intencionalidad del planeamiento de las didácticas en cada corte. Entonces, miremos algo de eso, si les parece. ¿Dónde la van a encontrar? Digamos, ¿dónde van a encontrar eh, esos elementos? Voy a ver si... Perdón. Voy a ingresar aquí a un aula. A ver si este es un aula de prueba. Sí, esta aula, perdón, esta aula se llama Aula de Inducción Docentes 2025. Un aula ejemplo de los elementos que tiene nuestro ambiente virtual. Y una vez se las voy a mostrar, digamos, esta aula tiene unos medios de comunicación, ¿cierto? ¿Se acuerdan que hace unos instantes mostrábamos el esquema? Entonces, en los medios de comunicación van a encontrar unos foros de avisos, un chat, perdón, unos cronogramas que están diseñados en un recurso página y el enlace a las videoconferencias. Y, por ejemplo, en el segundo corte, para mostrar los contenidos de cada corte, van a encontrar recursos educativos. Entonces está el material de estudio, el OVA, el material de apoyo, que es la carpeta que mencionaba hace un rato, en donde el profesor puede organizar cosas, y los enlaces de interés. Discúlpenme, por favor. Y están las actividades de aprendizaje, ¿cierto? La tarea, el foro, el parcial, por lo menos esos son los tres elementos que a veces trabajan los profes acá, o los mínimos, digamos, o al menos dos de ellos, por ejemplo, trabajan. Y una zona de encuentros virtuales donde únicamente debería estar una página donde se consoliden las grabaciones. Ya les muestro unas cosas que pronto no son tan recomendables, ¿cierto? Ya digamos que vamos por etapas. Hablemos en primer lugar de eso que se nos preguntaban. ¿Qué es eso de la guía de aprendizaje? Entonces, ¿dónde lo van a encontrar ustedes la guía de aprendizaje y el contenido programático? Normalmente, ustedes van a ir a configuración, ¿cierto? A configuración. Y allí en configuración, pues hay varias secciones. Está la sección general, donde está el nombre del curso y algunos elementos o alguna información que es importante sobre la fecha de inicio del curso, la fecha de finalización. Pero posterior a ella hay una sección que se llama la sección de descripción, ¿cierto? Entonces, en descripción van a encontrar ustedes, digamos que preconcebidos o prediseñados, estos textos y estos iconos, algo que se llama contenido programático y guía didáctica. Esos elementos se van a cargar acá. Por lo general, ¿cómo se hace? Lo que se hace o lo que se suele hacer es sombrear el texto, ¿cierto? Y sombrear, por ejemplo, el icono, ¿no? También se hace dos veces. Se sombrea el icono y también se sombrea el texto para, digamos, guardar o subir, más bien, si cabe la expresión,
esos elementos. Si estamos hablando del contenido programático, entonces, pues vamos aquí a este icono de cadenita, y en este icono podemos buscar, digamos, vamos a examinar en nuestro repositorio, pero siempre asegurando que ese documento lo abramos en una ventana nueva. Entonces, aquí siempre buscaremos activar esta casilla de verificación, abrir en una ventana nueva, para que ese documento, que es el contenido programático, se abra en una ventana aparte. Yo no sé si ustedes o alguno de ustedes pueda responderme cuál es la ventaja de activar esa casilla de verificación, abrir en una ventana nueva. ¿Cuál es la ventaja o qué beneficio trae activar esta casilla de verificación de que ese recurso que vamos a subir, que se llama contenido programático y que vamos a buscar aquí por examinar en repositorios, tendría esa activación? ¿Quién de ustedes quiere de pronto hacer alguna mención o participar? Que el estudiante lo pueda descargar, que además de eso no lo saque de la página principal y pueda continuar navegando en el curso. Sí, correcto. Principalmente eso, ¿cierto? Porque cuando se abre el recurso en la misma página del ambiente en Moodle, el estudiante cuando finaliza la revisión del contenido, pues lo puede cancelar o cerrar, digamos, pero de paso está cerrando el ambiente y se sale de todo. En cambio, cuando se abre una ventana nueva, pues el estudiante puede cerrar el documento, pero pues no se está saliendo de Moodle. No sé si eso es más o menos claro. Pero lo que dice la profe es absolutamente cierto. ¿Quién fue quien participó? Perdón, discúlpenme. Andrea. Ah, profe Andrea, muchas gracias. Sí, es principalmente por usabilidad. Y pues viene uno aquí al botoncito de examinar recursos, ¿cierto? Por aquí, a ver dónde es que está. Subir un archivo, en archivos locales, ¿no? O sea, acá, digamos, no mentiras, archivo no. Subir un archivo. Ah, bueno, es en el botón de seleccionar archivo, ¿sí? Entonces, claro, cuando oprimimos el botón de seleccionar archivo, venimos a nuestro repositorio y pues buscamos nuestro documento, ¿cierto? El documento que corresponda al contenido programático, ¿cierto? Entonces, repetimos muy rápidamente, ¿cierto? Sombrear, ¿cierto? Sombrear el texto, venir al icono de la cadenita, que es el icono de enlace, ¿cierto? Venir aquí a examinar repositorios previamente activando la casilla de verificación, ¿cierto? Examinar repositorios, seleccionar archivo y ahí en la selección de archivo, pues buscar el documento, ¿cierto? De esa manera podemos subir tanto el contenido programático como la guía didáctica o como la guía de aprendizaje, ¿cierto? Vamos a hablar un poquito de la guía de aprendizaje, que esa a veces es como tan olvidada, a veces no se le da la importancia, pero bueno, podemos hablar un poquito de ella. Entonces, la guía de aprendizaje, como les decía, es un elemento para hacer una planificación intencional, diríamos, de las didácticas en cada uno de los cortes académicos. Entonces, ¿qué vamos a encontrar en esa guía didáctica? Bueno, aquí está como condensada, resumida, pero me comprometo al finalizar esta sesión, o a más tardar mañana, enviarles el formulario. En realidad es un formulario que calcula algunos elementos a partir de la selección de unos en este formulario. Entonces, por ejemplo, aquí podemos seleccionar el programa académico, ¿sí?, al que pertenecemos, ¿sí? Es un formulario que nos permite rápidamente seleccionar esa información. Seleccionar también el área de conocimiento. Entonces, en su, ¿cómo se llama eso? En el semáforo, profe Liliana, ¿cómo se llama eso aquí habitualmente? En mi época se le llamaba semáforo, pero eso se llama el plan de estudios, digamos, donde están todas las asignaturas estructuradas, ¿cierto? Contenido Aparecen las... programático. No el contenido Perdóname. programático, Es No. la malla digamos, curricular. la malla, gracias, la malla curricular. Bueno, Muchas realmente, gracias. según el ministerio, es el plan de estudios, doctor. Ok, Tal perfecto. cual. El plan de estudios. Entonces, en el plan de estudios, la universidad aquí tiene definido para cada programa sus respectivas áreas y están de pronto en colores las áreas. Entonces, nosotros hicimos en su momento el ejercicio de escoger las áreas y de ponerlas ahí para que el profesor pudiera decir, bueno, ¿a cuál pertenece mi asignatura? Entonces, la podría escoger, ¿cierto? El tipo de asignatura, si es teórica o teórico-práctica. Y la escogencia de este elemento
pues es crucial porque esta escogencia va a ayudar a determinar el número de horas de trabajo que va a tener el docente con el estudiante, trabajo directo, y también el número de horas que debería desarrollar el estudiante de forma independiente. Ya vamos a hablar de eso. Aquí nos preguntan prerequisito, que ese sí es manual, lo mismo el nombre de la asignatura es manual, el semestre al que pertenece la asignatura y el bloque. Recuerden ustedes que en la modalidad de distancia virtual trabajamos 2 bloques académicos. Así funcionamos aquí en la Facultad de Estudios a Distancia. ¿Qué otras cosas? Bueno, nos preguntan el número de créditos, ¿cierto? Entonces, ese número de créditos, la escogencia de ese número de créditos, igual que en la anterior, el tipo de asignatura, ¿cierto? Cuando escogemos el tipo de asignatura aquí en este cuadro, y en este escogemos el número de créditos, eso nos permite hacer unos cálculos internos, el formulario los hace. Entonces, fíjense que ahí están calculadas por defecto las horas de trabajo directo con el tutor por semana y las horas de trabajo independiente por semana. Entonces, si se dan cuenta, ahí también está la suma, las horas totales, sería la suma de 4 más 17, 21, y también está el cálculo de las horas a nivel del semestre. Entonces, la guía didáctica, digamos, calcula eso sin que el profesor, digamos, tenga que ponerse a hacer ningún tipo de números ni de cálculos, pero adicionalmente, ya ahorita lo vamos a ver enseguida, permite unas planificaciones. Miren, cuando las asignaturas son teóricas, existe aquí unas definiciones acerca de la relación que hay entre las horas de trabajo del tutor frente a las horas de trabajo independiente. Entonces, cuando la asignatura es teórica, la relación es de 1 a 4. ¿Sí? Recordemos que un crédito tiene 48 horas, ¿cierto? Entonces, de esas 48 horas, digamos, de esa unidad de crédito, de eso que se llama crédito, en una relación de 1 a 4, pues la unidad hay que partirla en 5 partes iguales, ¿sí? De 1 a 4. Entonces, un pedacito de los que se parten allí es un quinto y ese vendría a ser el trabajo directo del tutor con sus estudiantes. Y el resto, o sea, 4 quintos, vendría a ser el trabajo independiente o el trabajo que desarrolla el estudiante por fuera, digamos, de manera independiente. ¿Cierto? La relación es 1 a 4, pero para hacer la representación gráfica tengo que partir la unidad en 5 pedacitos. Es importante que se tenga en cuenta eso para unos cálculos que vamos a ver enseguida, muy, muy rápido, no nos vamos a enredar la vida. La tabla de la derecha muestra la relación, ¿no? Entonces, en una asignatura teórica tenemos, por cada hora de trabajo con el tutor, hay 4 horas de trabajo independiente. Por cada 2 horas, entonces hay 8, y así sucesivamente, entonces al final, casi que por cada 10 tenemos 40 horas de trabajo independiente. Estrictamente hablando, para un crédito son 9.6, pero si se dan cuenta se aproxima allí a 10. Y de trabajo independiente son 38,4, pero se aproxima a 40 o a 39 podría aproximarse. ¿Sí? Voy a mostrarles esto muy rápidamente. Por aquí en la izquierda lo que hay es como unos cálculos, ¿cierto? ¿Cuáles serían las horas de trabajo del tutor a la semana? Entonces, está ahí la primera fórmula, es N, que es el número de créditos, por 48, que son el número de horas de cada crédito, y por un quinto. ¿De dónde sale ese un quinto? Pues sale de lo que veíamos anteriormente, ¿sí? De esta fracción del crédito, que es el trabajo directo con el tutor. Y dividido entre 9. ¿Qué es 9? Si alguien, digamos, tiene la curiosidad y me dice, ¿ese 9 de dónde saldría? La cantidad de semanas que acompañamos al estudiante por bloque. Correcto. Tenemos 9 semanas por cada bloque. Entonces, esa formulita nos permite calcular las horas tutor semana. De manera análoga, se puede calcular el número de horas de trabajo independiente del estudiante por semana, ¿cierto? Pero esta vez el un quinto cambia por 4 quintos. Ya saben de dónde es, ¿no? Los 4 quintos son los de acá, que es la fracción de trabajo independiente del estudiante. Entonces, esa formulita nos permite calcular cuánto debería trabajar. Entonces, fíjense ustedes que ahí hay unos cálculos para 1, 2, 3, 4 créditos, ¿cierto? 1, 2, 3, 4 créditos. Entonces, por ejemplo, si se dan cuenta, las horas del tutor por semana
para 4 créditos, en la parte de arriba dice 4,26666. Si se aproxima, serían casi 4 horas de trabajo directo. O sea que el profesor debe asegurar trabajo directo con el estudiante, al menos en 4 horas, para esta asignatura de 4 créditos. Miremos rápidamente el caso de las asignaturas teórico-prácticas, ¿cierto? Entonces, en el caso de las asignaturas teórico-prácticas, la relación es de 1 a 3, ¿cierto? De 1 a 3. Entonces, la unidad o el bloque de crédito, ¿en cuánto hay que dividirla? Pues en 4 partes, ¿cierto? En 4 partes iguales. De tal suerte que un cuarto corresponde al trabajo directo del tutor y 3 cuartos corresponden al trabajo independiente, ¿cierto? Entonces, con ese mismo principio se hace la relación de 1 a 3, ¿no? Entonces, por cada hora, 3 independientes. Si son 2, 6. Y así sucesivamente, 3 a 9, hasta que, por ejemplo, para 12 horas de trabajo directo con el tutor, tendríamos 36 horas de trabajo independiente, ¿cierto? Entonces, de manera muy similar a como lo hicimos acá, para el caso de las asignaturas teóricas, pues tenemos las formulitas. Las fracciones van a cambiar, ya no vamos a hablar de un quinto y 4 quintos, ¿cierto? Sino de un cuarto y 3 cuartos, para el cálculo de las horas tutor semana y de las horas del trabajo independiente semana. En este caso, cuando la asignatura es teórico-práctica, si se dan cuenta, en la parte superior, para 4 créditos, estamos hablando de 5,33 horas que debería tener el profesor de trabajo directo con sus estudiantes, y el estudiante adicionalmente, o sea, el estudiante trabajaría 21,33 horas, perdónenme, estoy mirando donde no es, horas tutor. No, aquí creo que están solamente las horas tutor, ¿no? No, sí está el trabajo independiente, perdónenme. En la parte de arriba, para los 4 créditos, 5,33 son trabajo directo con el tutor y 16 serían de trabajo independiente. 5 y 16 aproximadamente. ¿Sí? Entonces, todo esto para contarles que sí hay unas responsabilidades como profes para atender a los estudiantes de manera directa o sincrónica, ¿cierto? Y hay, digamos, unos tiempos para que el estudiante trabaje de forma recurrente. ¿Y esto por qué lo mencionamos? Porque pues hemos tenido conocimiento de que en algunos casos pues no se cumplen esas horas o no se les da la atención a los estudiantes como se espera en estos cálculos o en estos tiempos que estamos mostrando, ¿cierto? Entonces, estamos respondiendo la pregunta, ¿cierto? Bueno, ¿qué son el contenido programático y la guía de aprendizaje? La guía de aprendizaje en parte nos permite, digamos, como entender o calcular esto, sin que usted o sea, simplemente escogiendo el número de créditos y escogiendo la naturaleza de la asignatura, si es teórica o teórico-práctica, calcula esos tiempos que debería el estudiante. Y quedan en evidencia, de modo que cuando venga el par a mirar, pues él ya sabe cuánto tiempo debe trabajar el profesor directamente con los estudiantes y cuánto deben trabajar por fuera. Y de alguna manera se debe dar cuenta de eso, ¿no? Bueno, esta es la otra parte de la guía de aprendizaje. Les decía que es como un espacio de planeamiento, ¿cierto? Entonces, fíjense que allí, para cada corte están las 3 semanas, hay unos ejes temáticos, ¿cierto? Entonces habrá que escribir qué eje temático es. Hay que escoger una estrategia de aprendizaje. Entonces, estrategia basada en casos, en problemas, en proyectos, ahí está, digamos, la mayoría, o investigación formativa. Y si, digamos, lo que usted hace o el diseño de actividad que usted propone, pues es diferente, o de pronto no está clasificado como lo más conocido, pues entonces fíjese que hay una opción que dice didáctica diseñada por el docente. En la parte de abajo dice didáctica diseñada por el docente. O sea, no clasifica ni como caso, problema, proyecto, reto. Entonces, una didáctica especial que diseña el profesor. También aparece la actividad de NAVA. O sea, cómo usted hace la concreción de esa estrategia de aprendizaje. Entonces, ¿cómo lo hace? Entonces, con un cuestionario, con un foro, con un glosario, con un taller, con una tarea, ¿cierto? O con un wiki. ¿Sí? Y si el tipo de entrega es individual o mixta. Entonces, esta es la guía de aprendizaje. Yo se las voy a compartir, o se las vamos a compartir. Y pues básicamente
digamos, es lo que tendríamos para decir. Ya vimos dónde se ubican en Moodle, en qué sección de Moodle podemos ubicar el contenido programático y la idea de aprendizaje. La idea es que no se pierda de vista. Que si existen otros recursos educativos en el ambiente virtual, ¿existen otros recursos educativos en el ambiente virtual? Pues ya vimos que sí, ¿no? Entonces, ya veíamos, permítanme acá, a salirme de acá, volvemos a nuestro curso. Ya lo veíamos, ¿no? Pues no solamente tenemos el material de estudio, sino que también tenemos una carpeta de material de apoyo y unos enlaces de interés. Hay un recurso que nosotros invitamos muy especialmente a los profesores, bueno, no es un recurso, en realidad es una actividad, es la actividad foro, y en particular el foro de inquietudes. Hace un rato mencionábamos las comunicaciones, y que era fundamental que hubiera una comunicación permanente entre los profesores y, perdón, entre el profesor y los estudiantes. Entonces, un mecanismo que se puede utilizar aparte de las sesiones de videoconferencia, pues son los foros. Y la invitación es a que, por ejemplo, se haga uso permanente de esto que se llama el foro de avisos. El foro de avisos, hagan casi cuenta ustedes que es como la cartelera que había en los salones de clase presenciales. Una cartelera donde cada semana de pronto se iba actualizando, se iban poniendo como las notas o la actualidad del curso, de todos los avances del curso. Entonces, el foro de avisos tiene esa particularidad. Algunos no lo usan y en el peor escenario lo borran. Nos hemos encontrado con que nos han borrado el foro de avisos, nos lo borran y digamos que desde la decanatura y también las direcciones de programas siempre se ha solicitado que por lo menos este foro de avisos se use al menos en el peor escenario una vez a la semana. Y eso que pues eso no es lo recomendado. El foro de avisos, pues la idea es que vaya por parte del profesor volviéndose un elemento para ir actualizando el desarrollo del curso. El profesor va diciendo, mañana o en 8 días tendremos nuestra primera evaluación, nuestro primer cuestionario. O les recuerdo que mañana vence el plazo para la entrega de la tarea. O sencillamente me encontré con este enlace o con este video que puede ser de utilidad para ayudarles a entender el concepto de. La idea es que ese foro de avisos se use permanentemente, que esté repleto de mensajes de los profesores hacia los estudiantes. Los foros tienen una particularidad, y es que cuando el foro tiene una suscripción forzada, ese foro, cada mensaje que escribe el profesor, le va a llegar al correo al estudiante. O sea que el estudiante siempre en el correo electrónico va a ver los mensajes que recibe del profesor en esos foros. Y si ya el estudiante quiere, pues ingresa y va al foro. Miren, para utilizarlo es muy sencillo, lo único que usted tiene que hacer es añadir un nuevo tema de debate. ¿Sí? Entonces, cuando se añade ese nuevo tema de debate, pues simplemente aparece un espacio para escribir el asunto y un mensaje. Pero también les hacemos otra invitación, y es que no basta con que usted escriba un mensaje, usted también podría, por ejemplo, enviar un mensaje de audio. Entonces puede iniciar una grabación. O podría, por ejemplo, hacer un video. Entonces inicia un video y hace un videito. Creo que alcanza, tenemos hasta dos minutos. 2 minutos, sí. Sí, nos permite 2 minutos. Aquí permitir esta vez. Bueno, aquí nos sacó un error. Esperemos que eso no pase. No sé, bueno, habría que revisar. Esto es frecuente a veces, este tipo de situaciones, pero vamos a ver si pasa lo mismo con iniciar la grabación. Bueno, aquí sí nos deja, mire. Hola. 1, 2, 3, 4, probando. 1, 2, 3. Listo. Lo adjunto y en teoría, pues aquí debería funcionar. A ver. Creo que ustedes no lo están escuchando, ¿verdad? ¿O sí? No, no se escucha. Ah, bueno, entonces es por esto. Ah, acá. Listo. Compartir. Vamos acá. Ah. Listo. No, solo para que lo escuchen. A ver, 1, 2, 3, 4, probando. 1, 2, 3. ¿Sí lo escucharon? Sí.
Fue muy cortico. Iniciar la grabación. Bueno, aquí sí nos deja, mire. Hola. 1, 2, 3, 4, probando. 1, 2, 3. Listo. Era eso, ¿no? Entonces pueden utilizar, digamos que estos elementos que hay aquí en esta barra de herramientas de los editores que tiene Moodle. Entonces pueden hacer audios, pueden hacer videos o pueden escribir. Entonces, es la invitación a que utilicen los foros o ese foro de avisos como elemento de comunicación. Que si quiero agregar un archivo, entonces oprimo aquí en avanzada, ¿cierto? Y aquí en avanzada, entonces me abre aquí la posibilidad de arrastrar desde mi repositorio un archivo y ponerlo acá. O simplemente oprimiendo este botoncito, este icono del signo más, pues voy a mis repositorios y selecciono un archivo, ¿sí? Si quisiera agregar algo, un artículo que encontré, un resumen que yo tengo preparado de tiempo atrás y que para mis estudiantes es importante, entonces pues puedo agregarlo aquí desde el repositorio, ¿sí? Entonces, el foro es una vía alterna para la comunicación con los estudiantes, no solamente las videoconferencias. La invitación es a que ustedes también, en ese papel que deben tener preponderante de influenciadores educativos o de KOL, como se les llama también, Key Opinion Leader, o sea, líderes de opiniones clave, los profesores, digamos, puedan, digamos, hacer videos y compartírselos a los estudiantes. No estamos hablando de largometrajes, pero sí de videos cortos donde se puedan condensar conceptos, donde se puedan explicar cosas y se puedan colgar allí, se les pueda poner a los estudiantes en la sección de enlaces de interés. Bueno, no sé si en este momento tenemos comentarios. Yo veo que ese chat se está... Ah, no, mentiras, es la transcripción la que se está moviendo. Sí, yo pensé que era el chat. No sé si hay preguntas hasta este momento. Me gustaría de pronto saber si hay alguna inquietud, algún comentario, si Liliana, que nos acompaña esta tarde, quiere hacer alguna mención o alguna anotación adicional a lo que hemos estado mencionando acá. Sí, Edgar, quería de pronto hacer un poquito de énfasis en cuanto a lo que mencionabas del contenido programático. Es importante que no solamente se cargue el contenido programático en el aula virtual, sino que también se indique a los estudiantes de la existencia de ese contenido programático y que se va a seguir todas las temáticas que están allí plasmadas, porque se ha evidenciado que en algunos casos el docente no sigue el contenido programático, sino que sigue, por ejemplo, solamente las temáticas que están en el OVA o sigue las temáticas, no sé, de su preferencia. Entonces es importante siempre asegurarnos que cubrimos con las diferentes estrategias que se utilizan a lo largo de las 9 semanas, que cubrimos con esas temáticas que están allí plasmadas. Eso no quiere decir que tengamos que dar clases las 9 semanas de la totalidad de los temas, pero sí que utilicemos diferentes estrategias para abarcarlos, como lecturas, videos, la sugerencia de un texto o algo por el estilo. Básicamente eso era lo que quería agregar hasta el momento, Edgar. Muchas gracias, Liliana. Sí, muy al lugar, ¿no? Muy al lugar. El OVA, pues, es un elemento básico que funciona, pero hay que decir que los OVAs no son perfectos. En algunos casos pueden sufrir de desactualización, entonces, pues, habrá que complementar con lecturas, con libros, ¿cierto? De pronto alguna sección de un libro puede ayudar a comprender algún tema. Y para eso son los foros, para que el profesor aclare eso y recomiende la lectura y pueda, digamos, hacer sugerencias sobre diversos temas. Muy bien, seguimos adelante con estas inquietudes. No sé si alguien quiere decir algo. Sí. Sí, a mí me gustaría complementar algo que están mencionando, sobre todo por el tema de los contenidos programáticos, Edgar, y es la realización o el diseño de las actividades, sean
evaluaciones o sean diverso de las actividades que podemos realizar o que podemos aplicarle a los estudiantes, es que éstas sean tendientes a o que se diseñen en pro del cumplimiento de los objetivos de aprendizaje que tiene cada contenido programático. De tal forma que aseguremos realmente que se están alcanzando estos resultados de aprendizaje, sobre todo porque el programa en este momento va para procesos de renovación de registro calificado y tenemos que demostrar que realmente lo que está en el contenido no solo se sigue en términos temáticos, sino que realmente se alcanzan esos objetivos. Sí, esto es absolutamente cierto. Hablar de resultados de aprendizaje nos implicaría otra charla, pero si ese es el enfoque pedagógico que va a asumir el programa, pues con toda seguridad que será necesario, pues eventualmente hacer algún tipo de acompañamiento, de resumen o de refresco de estas ideas que por lo menos tenía el ministerio hasta hace un tiempo. Tengo entendido que ya no es obligatorio, ¿no? Apareció tal vez un recurso de que no es completamente obligatorio, pero si la universidad se casó con los resultados de aprendizaje, pues tendríamos que estar en línea con eso, ¿no? Si es una recomendación de la Vicerrectoría Académica, pues necesariamente tendríamos que abocarnos, ¿no? Y precisamente es eso, ¿no? Los resultados de aprendizaje, en efecto, son más bien concreciones de las competencias, ¿cierto? De las competencias educativas y digamos que deben estar en línea con las actividades. Pero, repito, insisto, esos son temáticas que podríamos abordar en una sesión posterior. Así que, pues muchas gracias, profe Andrea, por la intervención. Muy bien, esta quinta creo que ya la resolvimos, ¿sí? Aparte de las sesiones de videoconferencia, ¿qué otros recursos puedo utilizar para comunicarme con mis estudiantes? Entonces mostrábamos el foro, ¿cierto? El foro de avisos, por ejemplo, es un medio expedito para eso. Entonces la invitación es a que no lo borren, no lo quiten y por el contrario lo usen, ¿no? Lo usen. Bien. Bueno, esta es bien interesante porque la pregunta es, ¿cuáles son los canales oficiales de comunicación con los estudiantes? Y la respuesta a esa pregunta, pues hay que responderla objetivamente diciendo que es el aula o el ambiente virtual. Porque el aula virtual, el ambiente a través de los foros y a través de todos sus diferentes elementos, nos permite dejar una trazabilidad de la interacción que hay entre el tutor y los estudiantes. Y esta, digamos, respuesta se da sobre la base de que la mayoría de los profesores hoy en día acude a un medio de comunicación que es muy efectivo y que seguramente pues no podemos desconocer su importancia y su relevancia, que es, por ejemplo, el WhatsApp, ¿cierto? O los grupos de Telegram. Bueno, creo que el que más usan es WhatsApp. Y WhatsApp es una vía expedita y sirve para la comunicación. Absolutamente de acuerdo con eso. Pero no es la vía oficial, porque no nos deja trazabilidad. Eso es un medio independiente del profesor, es un medio que él usa. Todos los presupuestos. Y hay un solo cliente, pero tiene 3 proyectos. Entonces, digamos que. Tenemos un micrófono abierto. Por ejemplo, esto. A ver. Sí, bueno, sí, ya creo que cerramos el micrófono. Entonces estaba diciendo eso, que el WhatsApp, pues sí, seguramente es muy funcional, nos sirve para facilitar la comunicación con los estudiantes, pero no es el medio oficial. El medio oficial siempre va a ser el aula de clase. Alguna vez alguien hacía la analogía y decía, no, mire, el aula virtual es como el salón de clase, ¿cierto? Ahora, si yo hago una reunión con mis estudiantes o hago trabajos con mis estudiantes por fuera, digamos en un WhatsApp, es como si yo los citara en la cafetería. Entonces, era una analogía, ¿sí? No quiero decir que es una analogía, es una manera de entender que probablemente en una cafetería fuera, externa, pues hay un grado de informalidad y no es, digamos, esos procesos formales que ocurren dentro del entorno virtual de aprendizaje. Entonces, digamos, el hecho de que el estudiante entregue tareas, actividades, siempre deberá hacerlo a través de la plataforma, de tal suerte que allí nos quede, digamos, la evidencia de que el estudiante cumplió o realizó algunas interacciones. Entre otras cosas, cuando hay dificultades, nuestros administradores de aula nos ayudan a verificar esas cosas.
cuando el estudiante de pronto no entregó el parcial o el cuestionario, y pues allí nuestros administradores de aula de manera técnica pues nos ayudan a determinar si el estudiante está diciendo la verdad o está especulando o simplemente no estudió y quiere, digamos, salvarse. Es eso. Eh, Hay unos medios oficiales, unos canales de comunicación oficiales que están en el aula virtual. No desconocemos la existencia del WhatsApp, pero con esas salvedades o con esas dificultades. Es expedito, es rápido, pero no es el medio oficial por naturaleza. Bien, vayamos a otra de las inquietudes, y es una frase frecuente de los estudiantes. Sí. Discúlpame, es que ahí yo quería agregar algo cuando estabas hablando del tema de la comunicación formal, que es supremamente importante porque ha pasado que a consejería llegan, por ejemplo, quejas de los estudiantes. Es que el profesor nunca me contesta, entonces uno pide las evidencias del mensaje que el estudiante le envió al docente. Ah, no, es que yo le escribí al WhatsApp. Entonces uno queda como, ¿y aquí qué hago? Porque no, como tú lo decías, no es el medio oficial de la universidad y no nos permite dejar la trazabilidad de ese contacto y esas conversaciones entre docente-estudiante. O me voy por el otro lado. Por ejemplo, cuando un estudiante también indica alguna situación particular sobre una asignatura y se verifican las aulas virtuales. Y uno va a mirar el tablón de avisos o tablón de noticias, que en algunas aulas se llama de una forma y en las otras de otra, y está completamente en blanco. Y hemos visto casos donde hay un link para unirse a un grupo de WhatsApp. Entonces, el programa se queda sin información sobre la cual hacer seguimiento de los asuntos que plantea el estudiante, y a veces para dar respuesta a esas comunicaciones, que a veces son derechos de petición, no contamos con la información pertinente. Por eso sí es muy válido y muy importante destacar bastante este asunto de la comunicación docente-estudiante. Adicionalmente, la formalidad de esa comunicación, ¿no? En la gran mayoría es una comunicación muy estructurada, saludo, mensaje, despedida, pero hay otros casos en los que no, en los que se envía, por ejemplo, un link y el estudiante no sabe si ese es el link al que tiene que entrar a la clase, o si ese es el link de la grabación, o si ese es el link de un video que le sugiere, ni idea, porque no se establece. Entonces también esos asuntos es importante que los consideremos, y de cierta manera los destacamos porque en el día a día se presentan mucho estas situaciones de quejas, mensajes que envían los estudiantes, que adicionalmente aumentan la carga administrativa, porque hay que entrar a hacer las verificaciones pertinentes y dar la respuesta pertinente. Era solamente eso, Edgar. Muchas gracias. Sí, eso que mencionabas, de pronto esa falencia en la comunicación alrededor de un enlace, eso se llama diseño instruccional. Claro, a veces se omite y se da por sentado que el estudiante comprende lo que lo que el profesor está tratando de comunicar, pero entonces es allí donde el profesor debe asumir que no puede dar por sentado nada y que hay que pecar por exceso y no por defecto. Es decir, que al estudiante hay que escribirle y describirle de todas las maneras posibles, textualmente hablando, o con un audio o con un video, explicar claramente cuál es la intencionalidad. Si estamos enviando un enlace, pues seguramente habrá que agregarle un texto donde se clarifique qué es a dónde conduce ese enlace. Y eso es una situación de 2, 3 líneas que clarifican y le dan claridad al estudiante de lo que tiene que hacer. Bueno, avancemos un poquito porque el tiempo se nos está acabando, pero creo que hay un profe, el profe Robinson Dueñas, levantó la mano. Adelante, profe. Buenas tardes, Edgar, y a todos los profes. Tengo una pregunta. Alguna vez me ocurrió, bueno, yo soy nuevo, por decirlo de alguna manera, en el tema de la virtualidad. Hace muchos años trabajé, pero muchos años, hace más de 10. Entonces, evidentemente, cuando FAEDIS estaba en INSEDI, en Calle 100, hace muchos años.
Entonces, obviamente la actualización y uno se deshabitúa, obviamente, porque pues no hace parte de lo que normalmente hace, como lo explicaste al inicio de la capacitación. Y es que un estudiante me decía, profe, yo presenté el parcial y veo que mi nota y está en cero. Yo dije, pero venga, a ver, o sea, nunca ha ocurrido antes, pero yo dije, bueno, incluso me puse a mirar en el aula, busqué el estudiante y pude, pues, hay como una bitácora, no sé exactamente en este momento cómo llamarlo, pero en donde está el detalle. Muy minucioso, muy al detalle, perdón la redundancia, de todo lo que ha hecho, que ha descargado, por dónde ha entrado, todo ese tema. Y pues digamos que yo basándome en eso, lo que yo hice fue como tomar un imprint paint de lo de su proceso dentro de todo la asignatura, sus entradas, sus salidas, qué descargó, qué no descargó, creo que fue con la que yo di respuesta a él. La persona insistía que había presentado el pase, le dije, pero es que pues la tecnología sí falla, pero este proceso de auditoría no. Así como yo puedo mirar qué hace o no ha hecho el estudiante en todo un curso, pues el administrador del aula, tú o quien considere que tenga que hacer las facultades para hacerlo, pues podrá mirar qué hacemos cada uno de los profesores. Y pues de esa forma fue que yo di respuesta a eso que yo pretendí que me estuvieran metiendo como un gol, lo vi de esa manera, por decirlo de alguna manera, porque pues ya se había pasado, es más, estaba fuera de tiempos, o sea, así hubiese sido un error, pues ya el estudiante, de acuerdo a los reglamentos, pues ya estaba fuera de tiempos para el tema de las reclamaciones, pero aún así pues yo tenía que darle respuesta y en eso fue que yo me basé, creería yo que lo hice de la mejor manera o había otra manera de hacerlo, no lo sé. Esta era mi pregunta, profe, muchas gracias, Sí, Cintia. sí, yo lo que podría decir es que sí, efectivamente, el ambiente virtual, o mejor, el sistema de gestión del aprendizaje, el LMS, cuenta con algunas características que permiten conocer del desempeño del estudiante, de los ingresos, de los egresos, del tiempo que ha permanecido en aula, y es posible, digamos, conocer algunas cosas en ese sentido. Estaríamos nosotros también por adquirir unas nuevas herramientas que podrían mejorar, por ejemplo, esa analítica de datos y que, por supuesto, ayudan a esclarecer ese tipo de situaciones. Lo hizo muy bien porque es que es evidencia física y es evidencia digital de algunos desempeños o de algunos comportamientos del estudiante en el ambiente y es lo coherente. Aquí, pues, digamos, sí, los administradores de aula todo el tiempo están, digamos, abocados a ese tipo de situaciones, a revisar algunos casos y algunas quejas y algunas consultas y, pues, bueno, eso a veces desgasta, quita tiempo, hace ruido y, bueno, es el pan diario, tanto de los profes como del equipo del CITED que, digamos, todo el tiempo están atendiendo estas situaciones. Es lo que tendría para decir. No sé si Liliana quiere hacer alguna acotación a ese respecto. No, digamos que lo principal es, digamos que en esos casos, hacer la consulta a nuestro equipo de apoyo de aulas virtuales, el ingeniero César, el ingeniero Jorge, porque ellos pues revisan, digamos que esas situaciones en particular y pueden darle una orientación porque lo que dice el profe Robinson es cierto. A veces los estudiantes utilizan unas estrategias para meterle a uno gol, pero el aula virtual deja eh, las evidencias de todas las acciones que hace cada uno de sus usuarios y cuando uno duda, porque lo hacen dudar a uno a veces con los argumentos que entregan, lo mejor es asegurarnos consultándoles a ellos para que pues estemos completamente seguros de las respuestas que damos o de las decisiones que tomemos en cada caso. Muchísimas gracias, Liliana. Muy al lugar la acotación. Bueno, vamos avanzando. Que el tiempo corre y todavía hay algunos elementos por comentar. Miren, hay una frase frecuente de los estudiantes en las evaluaciones. Esa es una frase que probablemente les haya pasado a los que han tenido la experiencia en la virtualidad y es, profe, es que esto no lo vimos en clase, ¿cierto? Y entonces aquí hay varias cosas. Claro, si el profesor que venía de la presencial lo que vino a hacer en los encuentros sincrónicos fue dar clase,
pues claro, hay ahí, digamos, todo el argumento del estudiante para esa situación. Pero recordemos que nuestro modelo de formación es un modelo de formación autónomo, donde el estudiante de manera autorregulada y responsable, pues hace revisión de una serie de contenidos. Y en los encuentros sincrónicos que el profesor le brinda a sus estudiantes, pues no están diseñados para que se transmita clase o se haga clase, ¿sí? Yo sé que muchos lo hacen y en algunos casos es necesario hacerlo porque hay que clarificar algunos conceptos, pero ese no debe ser la finalidad última de los encuentros sincrónicos. Para mi modo de ver, los encuentros sincrónicos deberían ser unos espacios para el desarrollo de actividades auténticas o actividades de aprendizaje significativo. En administración de empresas, por ejemplo, se presta mucho el juego de roles, ¿cierto? La simulación. Ese tipo de cosas podrían funcionar mejor en esos encuentros sincrónicos, porque como estamos hablando de un modelo en el que el constructivismo es el que marca el derrotero, pues es el estudiante el responsable de hacer la revisión de su material de estudio. Yo sé que muchos, o más de uno podría decirme, pero es que eso no va a pasar. Estamos en Colombia y nuestros estudiantes vienen con fallas en lectoescritura y de pronto no leen y lo que mencionamos al inicio, están esperando que les den clase, ¿cierto? Y ese es el primer choque con la modalidad. No, la formación o la apropiación de la información le corresponde al estudiante a través de la revisión de su objeto virtual de aprendizaje, de todos los recursos que estén disponibles, del material complementario que esté allí dispuesto, ¿cierto? De toda la información que le recomiende el estudiante, pero digamos no es responsabilidad en cierto sentido del profesor que, que tenga que abordar en los encuentros sincrónicos la totalidad de los temas. Alguien mencionó, la profesora Andrea tal vez, decía, lo importante es diseñar actividades que traten de abarcar todos los objetivos de aprendizaje o que permitan el desarrollo de la mayoría de las competencias y de los resultados de aprendizaje que den cuenta de esos ejes temáticos, ¿cierto? Entonces, insistimos en eso. Los encuentros sincrónicos están destinados para el desarrollo de actividades. Y la apropiación de la información del material de estudio es una responsabilidad del estudiante, porque es un modelo de aprendizaje centrado en el estudiante y centrado en el aprendizaje. Entonces, digamos que esta frase de profe, es que eso no lo vimos, habría que desvirtuarla con esos argumentos o en esas condiciones. Otra frase frecuente de los profes es que no alcance a dar todo el tema, ¿cierto? No alcance a dar todo el tema. Claro, el profesor no transmite, porque el profesor en esta modalidad no debería transmitir clase, ¿sí? O no debería dar clase, ¿cierto? Los encuentros sincrónicos están diseñados para el desarrollo de actividades, para, qué sé yo, una interacción, para hacer presentaciones, para hacer sustentaciones, ¿cierto? Donde los estudiantes participen y tengan, digamos, una mayor interacción que escuchar a un profesor hablando durante 2 horas pasando diapositivas. Y puede que esté pasando esto en este momento, ¿no? Yo les estoy compartiendo unas diapositivas y la idea es que podamos hacer, digamos, actividades un poco más interactivas. Yo, digamos, cuando hago las sesiones de capacitación también procuro traer 1, 2, 3 actividades. Hoy no fue posible porque digamos que el objetivo era más como un conversatorio, como hablar, pero la idea siempre será que el profesor, y en eso nos diferenciamos de la presencialidad, ¿no? En la presencialidad usted improvisa, usted puede cambiar el tema, pero a distancia siempre habrá que traer, digamos, didácticas o actividades planificadas, preparadas debidamente para sus encuentros sincrónicos. Y por supuesto que tener lista el aula de clase antes del inicio, ¿no? El aula virtual debe estar con todos sus contenidos casi que listos en el inicio de las actividades. Muy bien, por acá dice cuánto tiempo de trabajo directo con el estudiante o tutoría debería desarrollar. Esa ya la respondimos, ¿no? ¿Cierto? Cuando mirábamos estas tablitas. ¿Cierto? Por acá, con esta concepción del concepto de créditos y del tipo de asignatura teórica y teórico-práctica, ¿cierto? Entonces, fíjense que si yo tengo un crédito, tengo que hacer 1 hora de tutoría a la semana. Si tengo 2 créditos, 2. Si tengo 3,
3, y si tengo 4, al menos 4 para el caso de las teóricas. Y si son teórico-prácticas, pues muy parecido. Digamos, para un crédito, una sesión de tutoría, para 2 créditos, 3, para 3 créditos, 4, y para 4 créditos, 5. De hecho, con los decimales es 5.33. Entonces, hay que garantizarle al estudiante eso, ese trabajo directo con el tutor. Y hay otra cosa que hay que mencionar, y es que eso es con cada curso, porque contractualmente el profesor tiene, digamos que una obligación contractual por curso. La idea no es citarlos a la misma hora, porque eso, pues, digamos que se ha evidenciado, y la idea es que esa atención sea particular para cada uno de los cursos y no que, digamos, en el mismo encuentro sincrónico una de los 3 cursos que tengo asignados, ¿cierto? Porque contractualmente se está haciendo digamos, hay un compromiso por parte del profesor diferente e independiente con cada uno de ellos. Muy bien. ¿De cuánto tiempo deberían durar mis encuentros sincrónicos? ¿Cuánto tiempo deberían durar? ¿No? ¿O qué tiempo debería tener yo en una videoconferencia? Pues eso depende, ¿no? Pero pues digamos que yo creo que una sesión de media hora de pronto no sirve para mucho. Yo diría que al menos deberíamos tener sesiones de 1 hora y más, ¿no? Si estoy hablando de un encuentro sincrónico donde voy a abordar, no sé, voy a hablar del Balance Scorecard, o voy a hablar de los ejes fundamentales de la administración, pues probablemente podría utilizar unos primeros minutos para hacer una presentación pequeñita, pero de ahí en adelante podría haberle previsto a los estudiantes una participación en alguna didáctica, en algún ejercicio que planifique, que disponga. Recuerden ustedes que, por ejemplo, Microsoft Teams nos ofrece la posibilidad de las salas, ¿no? Entonces usted puede poner a trabajar a sus estudiantes en grupos, los puede poner a leer, los puede poner a escribir de manera colaborativa, los puede poner a diseñar esquemas de representación gráfica de manera colaborativa. ¿Qué es lo que tiene que hacer usted? Planificar la actividad y llegar con la actividad planificada a esa sesión, porque si llega a improvisar, pues no le va a salir nada bien. Tiene que traer listos los enlaces, tiene que traer listas los espacios en los que va a trabajar, tiene que traer todo el material ya diseñado y planificado, ¿cierto? Entonces, cuando hablamos de una actividad de ese tenor, pues seguramente que 1 hora y media podría llegar a ser hasta corta, ¿cierto? 1 hora y media podría no ser suficiente, a lo mejor necesite de las 2 horas. Bueno, pero es, digamos, como unas recomendaciones o algunas sugerencias, ¿no? Media hora de pronto no sirve para un encuentro sincrónico. Pues llegar a una sesión y decir, bueno, hay preguntas, y si nadie pregunta, pues retirarme no valdría la pena, ¿cierto? Yo creo que hay que traer siempre algo bajo la mano, bajo la manga, para hacer la sesión bien interactiva y bien productiva para el estudiante en términos del aprendizaje significativo. Bueno, ¿qué tipo de didácticas debo diseñar para los estudiantes? Bueno, yo aquí entonces hago la invitación. Creo que por acá tengo, mirar aquí en esta presentación, que por acá, los tipos, digamos, en esta presentación tengo, bueno, por una parte tengo FAEDIS, ¿cierto? FAEDIS tiene, por lo pronto, un micrositio de capacitación. Digo por lo pronto porque se está trabajando o se está conceptualizando, configurando, digamos, otro ambiente u otra web para nuestro Centro de Innovación y Transformación Educativa Digital, ¿cierto? Entonces, se está botando corriente para que se haga creación de un nuevo escenario, un escenario virtual para el CITED, pero por lo pronto, digamos, mientras eso sucede, pues aquí en este micrositio de capacitación les voy a copiar el enlace de una vez, ¿cierto? Vuelvo a hacer la promoción aquí, voy a copiarles aquí en el chat el micrositio de capacitación, ¿sí?, de la facultad. Es en este enlace, entonces ustedes lo pueden consultar.
¿Qué van a encontrar allí? Pues van a encontrar información general. De pronto, por ejemplo, aquí en el inicio, pues hay algunas notas importantes o algunos videos, actividades que se han realizado en el pasado, ¿cierto? Que son de interés. Por ejemplo, aquí hay una infografía sobre cómo desarrollar un artículo de investigación. Por aquí hay información del marco europeo para la competencia digital de los educadores. Digamos, quienes estén interesados pueden ingresar y consultar de qué manera se está evaluando las competencias tecnopedagógicas de los profesores en Europa. En Estados Unidos son las normas ISTE, entonces también quien quiera conocer algo de eso puede revisarlas. Entonces hay información diversa que es de utilidad. Pero adicionalmente hay una pestañita aquí que se llama bibliografía recomendada. Entonces en bibliografía recomendada pues hay información o artículos que pueden ser de utilidad para el diseño de didácticas. Por ejemplo, aquí hay un artículo que está pensado para el aprendizaje basado en retos. Un profesor que nos comparte esta información, ¿cierto? Y puede ser de utilidad. Por aquí hay unas cartillas para quienes les llama la atención el tema de resultados de aprendizaje, las cartillas del Ministerio de Educación sobre resultados de aprendizaje. Por aquí hay una cartilla sobre competencias TIC para el desarrollo profesional docente. Es un documento ya de hace algunos años, pero que todavía tiene alguna relevancia, ¿no? Es del 2013, pero es un documento interesante. Un artículo sobre cómo elaborar correctamente preguntas de elección múltiple. Una cartillita del Banco Interamericano de Desarrollo sobre estudios de caso. Entonces, es que no sé cómo hacer un estudio de caso, pues aquí esta cartillita le ayuda con eso. Esta información que está aquí enseguida es del TEC de Monterrey, es una cartillita también, un documento sobre estudios de caso como técnica didáctica. Y por acá de otra institución, unos cuadernillos sobre casos, ¿cierto? También hay información sobre, bueno, que hay estrategias didácticas diferentes. Y un documento del TEC de Monterrey sobre estrategias para la educación STEM, ¿cierto? Entonces, recordemos que STEM son las siglas de Science, Technology, Engineer, Arts and Mathematics, ¿no? O sea, ciencia, tecnología, ingeniería, arte y matemáticas, digamos, al servicio del aprendizaje. Entonces, ahí hay una cartillita del TEC que nos puede ser de utilidad. Y, por supuesto, también están los ciclos de capacitación. Está el del periodo inmediatamente anterior. Entonces, por acá todas las sesiones que tuvimos, ¿cierto? Están ahí para que ustedes las puedan revisar, ¿no? La otra semana, pues están invitados cordialmente a unos espacios que vamos a tener en esta misma hora, a partir de las 2 de la tarde, capacitaciones en temas tecnopedagógicos que les van a ayudar a enriquecer, pues, su experiencia como profesores virtuales. Pero entonces, invitados todos a consultar aquí este enlace, digamos, este micrositio. Y por otra parte está el TEC de Monterrey, que es, digamos, una de los referentes que yo recomiendo, ¿cierto? Hay también un espacio que hace parte de eso que se llama innovación educativa del Tecnológico de Monterrey, que son unas estrategias de aprendizaje activo, y hay, digamos, toda una consolidación o un compendio de diversas estrategias que le sirven o le pueden servir al profesor, desde el storytelling, el aprendizaje basado en retos, aprendizaje colaborativo. Bueno, hay varios que ustedes podrían consultar. Yo creo que por aquí debería estar el de aprendizaje basado en casos, a ver si lo encuentro. Mira, aquí hay un aprendizaje orientado a proyectos, ¿sí? En la administración de empresas se puede eventualmente trabajar con ese tipo de didácticas. Mira, aquí está aprendizaje basado en problemas. Bueno, miremos a ver qué encontramos. Entonces, allí, para este en particular, está la descripción de lo que es eso, ¿cierto? ¿Qué es el aprendizaje basado en problemas, perdón, en este caso es problemas, los propósitos educativos que tiene esa didáctica y nos provee unos formatos. Entonces, a mí me gusta mucho porque es como una memopicha, si cabe la expresión. Entonces, en definición y características, pues van a encontrar, pues como el resumen, ¿no? Una tablita con el resumen de qué es eso, ¿no? ¿Qué es un aprendizaje basado en problemas? Los aprendizajes que fomenta,
la metodología que utiliza, cuál es el papel que tiene el profesor y el estudiante, y cuáles son los mecanismos de evaluación. Cómo aplicarla en la modalidad digital, ¿cierto? Y algunas referencias. Y me salí. Me salí. Vuelvo a ingresar para mostrar. Y bueno, aquí estamos, ingresamos nuevamente. Estamos viendo los formatos. Y un canvas de trabajo, ¿cierto? Los canvas. Cada una de estas estrategias viene con un canvas. Entonces, voy a abrirlo aquí muy rápidamente. Entonces, son unos lienzos, ¿cierto? Unos lienzos de trabajo, ¿cierto? Donde se nos muestran unas secciones en las que, pues, el estudiante puede diligenciar en algunos casos o el profesor puede utilizar como referencia, ¿cierto? En este caso, cada uno de estos elementos está siendo explicado, ¿cierto? Las subcompetencias, los contenidos, el escenario problema, las etapas. Aquí se está trabajando, bueno, algo en particular. Digamos, en las láminas posteriores ya hay unos ejemplos concretos. Aquí, por lo pronto, de manera genérica, se está haciendo explicación de lo que debería ir diligenciado en cada uno de estos espacios. Aquí creo que viene un ejemplo, tal vez. Sí, viene un ejemplo. Entonces, es de una materia que se llama Evaluación y Financiamiento de Proyectos Sociales, de una profesora que se llama Ana Mesa, de sexto semestre, y el trabajo es, o el ejercicio es, creación de una represa. Entonces, allí la profesora aplicó la ayuda anterior, ¿sí? A partir de la explicación de la primera lámina. Entonces, ya la está poniendo en práctica con su asignatura, ¿cierto? Para poner a trabajar a los estudiantes. Y en tercer lugar, pues viene el canvas o el lienzo vacío, ¿sí? Que es el que puede utilizar el profesor en su clase o que puede, digamos, puede utilizar para diversas actividades, ¿cierto? Entonces, invitados todos a consultar este enlace. Yo les voy a compartir esta presentación, bueno, y las que utilicé en esta tarde. Sí, tenemos unos minuticos más, yo les agradezco su comprensión. Voy a abrir aquí una presentación adicional que teníamos y me voy adelantando. Yo me voy a adelantar algunas de las cosas que seguramente se van a decir la otra semana, pero me parece que es importante. Y tiene que ver con algunas recomendaciones en el ambiente virtual. No sé si todos ya tienen el acceso, ¿cierto?, al ambiente virtual de aprendizaje. Bueno, esta es una lámina donde se muestran los elementos, ¿cierto? Ya vemos que hay un bloque de comunicaciones, donde está el foro de avisos, donde está el foro de inquietudes, el chat académico y los cronogramas, ¿no? El cronograma de acompañamiento, así como la información sobre actividades y evaluación. Eso, pues, hace parte del modelo de aula de nuestra facultad. La idea es que se respete ese modelo de aula y que los profes no empiecen a poner de manera arbitraria información, textos de manera desordenada. Esos elementos están ahí para, digamos, respetarlos en un ambiente o en una mirada minimalista, lo más simple posible. Esta es la otra sección, que es la que podría ser la de uno de los cortes académicos, ¿cierto? Podría ser, por ejemplo, el segundo corte. Entonces tenemos la sección de recursos educativos, donde, como veíamos, mínimo aparece el material de estudio en un libro, el material de apoyo en una carpeta y los enlaces de interés en una página. Y están las actividades de aprendizaje, ¿cierto? Al menos como mínimo un foro, una tarea y un cuestionario. Y una sección donde se encuentran las grabaciones de los encuentros sincrónicos, ¿sí? ¿Cuál es la idea? Que el enlace a la videoconferencia esté aquí en la sección de medios de comunicación, sea allí donde se encuentre ese enlace. El enlace a la videoconferencia se encuentra allí en la sección de medios de comunicación y las grabaciones las podamos poner aquí en encuentros virtuales. Es posible que esto cambie pronto, ¿cierto? Pero mientras ese cambio se dé, esto es lo que está formalmente, digamos, como definido, que es lo conveniente para el desarrollo de nuestros ambientes virtuales. Miren, simplemente mencionar algo. Aquí hay un ejemplo de una práctica incorrecta, y es, por ejemplo, tener una hoja de cálculo, aquí se llama análisis de datos, hay una presentación que se llama ayuda de sesión sincrónica, y hay una lectura complementaria que está en un PDF. Entonces, la idea es que eso no esté suelto,
no esté ahí como generando ruido y desorden. ¿Esto dónde debería estar? Debería estar en la carpeta de material de apoyo. Entonces, en la carpeta de material de apoyo, el profesor puede organizar subcarpetas donde, por ejemplo, puede crear una carpeta de documentos, una carpeta de hojas de cálculo, ¿cierto? Y una carpeta de presentaciones y va organizando la información de manera coherente. ¿Sí? La idea es no tener archivos sueltos, digamos, al menos en la página inicial del curso. Lo mismo ocurre con las grabaciones. Nosotros no recomendamos usar el recurso URL para las grabaciones, recomendamos el recurso página. ¿Sí? Entonces, hemos encontrado, por ejemplo, que en la sección de encuentros sincrónicos, pues los profes empiezan a poner todo su listado de grabaciones, 10, 11 grabaciones, y eso lo que genera es un poquito de ruido y desorden. Entonces, preferimos que no se pongan así sueltas las grabaciones, que no se dispongan así dispersas, sino que en un enlace, perdón, en un recurso página, como el que está dispuesto, se vayan consolidando internamente esos enlaces. Se le puede ir dando el nombre, ¿no? Grabación de la sesión número 1, tema fundamentos de administración, y se pone el enlace ahí pegadito, sin necesidad de tener ese reguero de enlaces dispersos a lo largo de la página inicial del curso. ¿Mm? Otra recomendación que hacemos importante es no activar en la descripción cuando se están configurando los recursos como la tarea, no activar, bueno, ¿dónde se configuran, por ejemplo, las tareas, la actividad tarea? En una sección que se llama configuración, ¿cierto? Y cuando uno ingresa allí a la configuración, en la sección general, hay un espacio donde pues está diseñándose, está el espacio diseñado para la actividad, que es todo este texto que aparece acá, y debajo aparece una casillita de verificación que dice, muestra la descripción en la página del curso. La recomendación es que no la activen, ¿sí? No activen esa casilla de verificación, ¿cierto? Porque ¿qué pasa? Que si ustedes activan esa casilla de verificación, todo lo que esté escrito aquí dentro de este cajón, toda esa descripción que es necesaria, pues va a aparecer allá en la primera página del curso y eso lo que va a hacer es estirar el curso, ¿sí? Estirarlo. ¿Nosotros qué procuramos? Que nuestro ambiente virtual, nuestras páginas sean lo más simples posibles, ¿cierto? Entonces, aquí está nuevamente nuestro ambiente, o sea, que esta es la descripción de nuestro ambiente virtual, ¿cierto? Esto debe ser, así debería verse un aula idealmente organizada, en un solo pantallazo, ¿sí? Sin necesidad de hacer scroll hacia arriba o hacia abajo, ¿cierto? Esa es la, digamos, como recomendación que hacemos y que está sustentada en una teoría que se llama la teoría de Gestalt, que es una teoría de unos psicólogos alemanes que hablan de algunos principios. Uno de ellos es el de la simplicidad, otro el de la simetría, otro el de la cercanía, ¿no? Que todo está agrupadito, todo está simétrico y todo está simple. De esta forma se debería ver un corte académico de cualquier asignatura. No ocurre en la realidad, ¿no? Los profes, de buena fe, por supuesto, en algunos casos desacomodan este modelo de aula, que es el modelo que recomendamos desde la decanatura y que recomendamos desde el CITEP para que se ponga en práctica y se pueda, digamos, adecuar en sus diferentes ambientes de aprendizaje. Entonces, pues no sé, eso creo que era lo que teníamos para contarles. No sé si se me quedó alguna pregunta por acá de las que estábamos haciendo. No, creo que era eso. Yo no sé si haya preguntas o comentarios sobre el particular. Y bueno, estamos aquí para responder. Igual quedó grabado y les voy a compartir la grabación a la brevedad, ¿no? Tan pronto pueda les compartimos esta grabación para que ustedes la puedan, digamos, revisar con más calma y puedan de pronto hacer preguntas la siguiente semana. Profes, quedo atento a sus preguntas, comentarios. Edgar, por mi parte, solamente agradecerte por el acompañamiento y por la organización de esta sesión.
de acuerdo pues con los puntos que te comentó la profesora Angélica, era pues importante hacer énfasis en estos, en estas situaciones que a veces evidenciamos en el día a día y que es importante que todos tengamos conocimiento. Creo que los puntos que ella había comentado, creo que ya los agotamos todos, entonces ya solamente sería que resolvamos más adelante las dudas que surgen en la práctica, en el día a día, cuando ya tenemos los estudiantes iniciando sus actividades. Entonces, nuevamente, muchas gracias. No, las gracias para ti, Liliana. Yo lo que debo decirle a los profes, sobre todo los que están llegando, los más nuevos, es que lo más seguro es que se sientan abrumados, ¿sí? Que estén abrumados, que haya una sensación de demasiada información, demasiadas cosas, pero tranquilos, paulatinamente las cosas se van a ir dando. A lo largo del semestre seguramente que se dará un proceso de decantación y de aprendizaje, la curva normal que siempre ocurre, y para eso estamos nosotros acá, todo el equipo del CITED, todos los ingenieros administradores de aula y el equipo de tecnopedagogía. Hoy estuvo conmigo por acá de asistente mi compañero Jim Paul Smith, y estuvo por acá, tenía un compromiso y llegó un poquito tarde por compromisos que tenía ya previamente adquiridos, pero pues él está también muy pendiente de todos estos procesos y con él también podemos contar para estos propósitos, para resolver todas estas dudas y estas inquietudes. Y nos vemos la otra semana. Sí, sí, la otra semana estaremos pues muy atentos en este mismo horario, invitados todos a las capacitaciones que tendremos la otra semana en el horario de 2 a 4 de la tarde. Bueno, yo creo que finalizamos ya la sesión y suspendemos la grabación. Entonces, pues muchísimas gracias para todo. Bueno, están preguntando, ¿cuándo se programa la siguiente capacitación? Bueno, lo más seguro es que sea de lunes a jueves, ¿cierto? Lunes a jueves creo, o lunes a viernes probablemente, no sé, todavía está ahí veremos algunas cosas, pero lo que sí es claro es que es en el horario de 2 a 4. O sea, el lunes muy probablemente vamos a tener la primera sesión y el día de mañana estaríamos enviando el correo con la invitación a los profes, a todos los profes sobre estas capacitaciones de inicio de semestre. Y sí, yo les comparto, profe Robinson, con todo gusto las grabaciones. La grabación de esta sesión, por supuesto que sí, va a quedar ahí para ustedes y también la vamos a subir ahí al micrositio. Entonces pueden consultarla en el correo electrónico o en el micrositio que ya les compartí anteriormente. Igual yo mañana en el correo que les envíe les comparto todos los enlaces pertinentes y las ayudas que utilizamos en esta sesión. Entonces, pues muy complacido de haber estado con ustedes y creo que hay otra pregunta, a ver. ¿Qué dice ahí? Perdón. Porque varios estamos de vacaciones. Que están de vacaciones. No, pues sigan así. No, mentiras, no. Y cuando lleguen se ponen al día. Sí, cuando lleguen se ponen al día. No, pues volver de vacaciones es muy duro. Y comprendo plenamente la situación. Esperamos que sea un inicio de semestre pues muy fructífero y muy positivo y muy efectivo. Así que pues los mejores deseos para todos. Un abrazo, un saludo cordial y los mejores deseos. Feliz resto de tarde. Muchas gracias. Feliz tarde para todos. Gracias, Gracias por feliz su tarde. asistencia. Que estén muy bien. Chao.